Título: esta historia te enseña que Dios valora lo que los demás desprecian. ¿Alguna vez has sentido que tu vida es como una herramienta? Útil mientras sirves, valiosa mientras produces, pero desechable cuando el cansancio te vence. ¿Alguna vez has entregado tu salud, tu corazón y tus mejores años, solo para ser reemplazado como si fueras un objeto roto, como si nunca hubieras existido? Esta no es solo la historia de Jacobo, un campesino humilde a quien su patrón exprimió hasta la última gota de fuerza para luego arrojarlo al camino. Es la historia de un hombre que se derrumbó creyendo que su vida ya no valía nada. Pero es, sobre todo, la historia de cómo, en el preciso instante en que el mundo lo dio por terminado, Dios comenzó a escribir el capítulo más importante de su vida. Una familia sencilla que lo recogió, una dignidad renovada y una justicia que no llegó de la mano del patrón, sino directamente del cielo. Antes de sumergirnos en el valle polvoriento de Jacobo, si sientes que este mensaje puede ser un bálsamo para un alma herida, te invito a compartirlo. A veces, un simple play es la forma en que Dios nos usa para enviar un abrazo. Al dar me gusta y suscribirte, nos ayudas a que estas semillas de esperanza lleguen a más corazones que las necesitan. Que la bendición de Dios te acompañe en cada palabra que escuches. En un valle polvoriento, donde el sol no conocía la piedad y la tierra agrietada suplicaba al cielo por una gota de lluvia, vivía un hombre llamado Jacobo. Tenía las manos endurecidas como la corteza de un árbol viejo, la espalda ligeramente encorvada por décadas de trabajo, y un rostro marcado por arrugas que no eran de la edad, sino del peso de las preocupaciones. Sin embargo, en sus ojos oscuros, ardía una llama que el tiempo no había podido apagar, una fe sencilla, de esas que no hacen ruido, pero sostienen una vida entera. Cada amanecer, mucho antes de que el primer gallo cantara, Jacobo se levantaba. Se ponía su camisa beige, gastada por el sol y el sudor, se ajustaba el sombrero de paja y, antes de salir al campo, murmuraba la misma oración: Señor, gracias por un día más. Dame fuerza en mis brazos para trabajar y un corazón limpio para servirte, aunque nadie más lo vea. Desde muy joven, trabajaba en la vasta hacienda de don Ramiro, un patrón cuya fama se extendía por todo el pueblo. Tenía tierras hasta donde alcanzaba la vista, ganado robusto y una casa grande con tejas rojas que se erguía como un monumento a su riqueza. Muchos hablaban de su éxito, pero pocos se atrevían a susurrar el precio que otros, como Jacobo, habían pagado para construirlo. Jacobo, sin embargo, nunca se quejaba. Mientras tenga manos para trabajar y Dios me dé aliento, estaré bien, repetía con una sonrisa mansa cuando algún otro jornalero se lamentaba por el pago recortado o por las jornadas interminables bajo un sol de fuego. Don Ramiro solía aparecer montado en su imponente caballo, con su chaleco oscuro, el bigote perfectamente recortado y un látigo colgando del cinturón, un recordatorio silencioso de quien mandaba. «Apúrense, que el campo no se hará solo», gritaba con una voz que cortaba el aire, sin dignarse a mirar a los hombres a los ojos. Para él, los jornaleros no eran hombres con nombres y almas, eran números, herramientas para su prosperidad. Y entre todas esas herramientas, Jacobo era la más fiel. El primero en llegar, el último en irse. Si una cerca se rompía, él se ofrecía a arreglarla. Si alguien enfermaba, Jacobo cubría su turno sin pedir nada a cambio. Si había que quedarse de noche para proteger la cosecha, Jacobo levantaba la mano. No lo hacía por miedo al patrón, sino porque en su corazón sentía que cada gota de sudor era una ofrenda, una forma de honrar a Dios. Más de una vez, un compañero le susurró al oído: Jacobo, este patrón te usa, te exprime como a una naranja y no te paga lo que mereces. ¿Por qué sigues aquí? Él sonreía con una tristeza profunda, se limpiaba el sudor de la frente y respondía: yo trabajo para Dios, no para don Ramiro. El de arriba es el que ve lo que hace cada uno.
Ningún esfuerzo hecho con el corazón queda invisible para el cielo. Lo decía con una convicción que desarmaba, aunque en el fondo, en las noches solitarias, su corazón se preguntaba cuánto tiempo más podría aguantar. Porque por más fe que tuviera, seguía siendo un hombre de carne y hueso, y los desprecios también dolían. Lo que Jacobo no sabía era que, en el silencio de sus oraciones, Dios ya estaba escribiendo el capítulo donde le mostraría al mundo entero cuánto valía ese hombre al que todos daban por sentado. Con los años, la hacienda de don Ramiro creció y floreció. Las cosechas eran más abundantes, entraban más animales al corral y la casa grande se pintaba con frecuencia. Pero el salario de Jacobo, extrañamente, no crecía. La bolsa de monedas que recibía al final de cada semana parecía cada vez más ligera, como si el esfuerzo pesara más pero valiera menos. Una tarde, después de una jornada agotadora, los jornaleros se formaron en fila frente al corredor principal de la casa. El sol se escondía detrás de los cerros, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, y el cansancio se reflejaba en los hombros caídos de cada hombre. Don Ramiro salió, contando monedas con su mirada de hielo. Uno a uno fue entregando el pago. Cuando llegó el turno de Jacobo, dejó caer unas pocas monedas en su mano callosa, menos de lo acostumbrado. «Patrón», dijo Jacobo con voz suave, manteniendo el respeto. «Creo que falta algo. Esta semana trabajé también el domingo, como usted me pidió». Don Ramiro lo miró por primera vez en toda la tarde, no con compasión, sino con una impaciencia afilada. «¿Estás dudando de mi cuenta?», preguntó, alzando una ceja. «Si no te gusta, hay una fila de hombres allá afuera que quisieran tu lugar». Varios jornaleros agacharon la cabeza. Jacobo sintió que la sangre le subía al rostro, no por orgullo, sino por la injusticia que quemaba. Apretó las monedas, respiró hondo y respondió: «No, patrón, solo quería entender». Don Ramiro dio un paso al frente y, delante de todos, puso una mano pesada sobre su hombro. «Entiende esto, Jacobo», dijo con voz fría. «Mientras yo te dé trabajo, me debes gratitud. No preguntas. Y si sigues insistiendo, puedes irte. Aquí nadie es indispensable». Las palabras cayeron como piedras. Jacobo tragó saliva. Por un instante, sintió el impulso de dejarlo todo, de gritarle su verdad. Pero entonces recordó su pequeña casita de adobe, la despensa casi vacía, los remedios que a veces necesitaba para el dolor de espalda. Y recordó algo más, un secreto que guardaba en el corazón. Años atrás, durante una sequía terrible, una joven viuda llamada Rosa llegó a la hacienda con sus 2 hijos pequeños, Lidia y Samuel. No pedía caridad, pedía trabajo para no ver a sus hijos con el estómago vacío. Don Ramiro la echó sin siquiera escucharla. «No contrato mujeres con niños», dijo, dándole la espalda. Jacobo, testigo de la escena, no pudo dormir esa noche. Con el poco dinero que había ahorrado, compró un costal de maíz y algo de frijol. Caminó hasta la humilde casita de la viuda y tocó la puerta. «No tengo mucho», dijo, bajando la mirada, «pero Dios a mí nunca me ha dejado, y no puedo permitir que sus niños pasen hambre». Lidia, con sus ojos grandes, lo miró como si fuera un ángel. Rosa rompió a llorar. «Dios lo bendiga, don Jacobo», susurró. Y él solo respondió: «Agradézcale a él. Yo solo soy un jornalero». Desde entonces, en secreto, les ayudaba a conseguir pequeños trabajos. Ahora, de pie frente al patrón, con la humillación pesando sobre sus hombros, Jacobo recordó a esa familia. Apretó las monedas recortadas y, una vez más, decidió callar. No por cobardía, sino porque estaba convencido de que había alguien más grande observando, alguien que llevaba la cuenta verdadera.
Esa noche, en la soledad de su cuarto, oró en voz baja: Padre, tú conoces mi trabajo. No quiero guardar rencor. Dame fuerzas para seguir honrándote, aunque aquí no valoren lo que hago. Y si un día decides moverme de este lugar, que sea tu mano, y no la mía. Lo que Jacobo ignoraba era que esa oración, nacida de un corazón humillado, subió más alto que el techo de lámina de su cuarto, hasta el corazón de aquel que jamás permite que una lágrima injusta caiga sin respuesta. Con el paso del tiempo, el cuerpo de Jacobo empezó a cobrarle la factura por cada amanecer adelantado y cada noche alargada en el campo. El dolor en la espalda se hizo su compañero constante. Sus rodillas crujían al agacharse. Pero él seguía llegando antes que todos, como si tuviera 20 años menos. Un día, mientras cargaba pesados costales de maíz, sintió un pinchazo de fuego en el pecho y un mareo repentino. Se apoyó en la pared de adobe para no caer. ¿Qué haces ahí parado?, exclamó la voz áspera de don Ramiro. No te pago por mirar las paredes. Solo tomaba aire, patrón, respondió Jacobo, forzando una sonrisa. Si ya no puedes con el trabajo, dímelo de una vez, dijo el patrón. Aquí necesito hombres fuertes, no viejos cansados. Jacobo, con el corazón apretado, alzó otro costal. El mundo le dio vueltas, pero apretó los dientes y siguió caminando. Los días siguientes fueron peores. La tos se hizo más frecuente, y el dolor en el pecho regresaba con cada esfuerzo. Una tarde, mientras araba la tierra bajo un sol despiadado, sintió que las fuerzas lo abandonaban por completo. Soltó las riendas y cayó de rodillas. Jacobo, gritó un compañero, corriendo hacia él. Lo recostaron a la sombra de un árbol. Don Ramiro llegó, molesto. ¿Qué pasa ahora? Patrón, creo que Jacobo se enfermó. No puede ni ponerse de pie. Don Ramiro lo miró de arriba abajo con frialdad. Te dije que si no podías, te hicieras a un lado. No puedo detener la hacienda por un hombre que no aguanta. Solo necesito un poco de descanso, patrón, alcanzó a decir Jacobo con voz débil. Mañana estaré mejor. Mañana, pasado, siempre hay excusas, chasqueó la lengua el patrón. Escúchame bien, Jacobo. Desde mañana, ya no vengas. Buscaré a alguien más joven, alguien que no se me desplome en medio del trabajo. Las palabras fueron como un golpe en el pecho ya dolido. ¿Me está despidiendo?, preguntó incrédulo. Estoy cuidando mi hacienda, respondió el patrón sin pestañear. Ya te pagué muchos años. Considera saldada tu deuda conmigo. Mi deuda, susurró Jacobo, sintiendo que algo se rompía dentro de él. Patrón, he dejado mi vida en estos campos. Nunca le fallé. Precisamente por eso estás así, viejo, dijo don Ramiro encogiéndose de hombros. Y yo no puedo cargar con muertos en vida. Levántate cuando puedas y vete a tu casa. Y por favor, no vengas a pedirme limosna después. Se dio la vuelta y se alejó, dejando un silencio sepulcral. Los otros jornaleros bajaron la mirada, avergonzados. Jacobo, con un esfuerzo sobrehumano, se sentó. Miró sus manos temblorosas, llenas de tierra y cicatrices. Así termina todo, pensó. Me sacan como si fuera un saco roto. Se levantó despacio, como si cada hueso pesara 1 tonelada. Lanzó una última mirada a la hacienda, no con odio, sino con una tristeza infinita. Señor, susurró, si este lugar ya no es para mí, muéstrame a dónde ir. Yo no sé qué hacer, pero tú sí. Y así, apoyándose en su propio cansancio como si fuera un bastón invisible, comenzó a caminar hacia el pueblo, con el cuerpo abatido, pero con una chispa de fe aún encendida en lo más hondo de su alma.
Jacobo llegó a su pequeña casa cuando el sol caía. El silencio de las paredes de adobe parecía hacerle eco a la soledad de su corazón. Se sentó y se quedó mirando un punto fijo en la pared. Le dolía el cuerpo, pero más le dolía el alma, la sensación de haber sido desechado como un trapo viejo. Esa noche, antes de dormir, se arrodilló junto a su catre. «Dios mío», susurró con voz temblorosa, «hoy me echaron como si no valiera nada. Duele, Señor, duele que te usen y luego te tiren como basura. No entiendo por qué permites esto, pero no quiero perder la fe. Si todavía tienes un plan para mí, por favor, muéstramelo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y lloró en silencio, como lloran los que están cansados de ser fuertes. Al día siguiente, con las pocas fuerzas que le quedaban, intentó sentirse útil en su pequeño patio, moviendo un poco la tierra. Pero el mareo volvió, y tuvo que sentarse bajo la sombra de un árbol raquítico. En ese instante, recordó a Rosa y a sus hijos. ¿Qué habrá sido de ellos?, se preguntó. No sabía que, a unos kilómetros de ahí, en una casita modesta, Rosa seguía orando cada noche: «Señor, bendice al hombre que un día se apareció en nuestra puerta cuando no teníamos nada. Tú sabes su nombre, Jacobo. Donde quiera que esté, cuídalo y recompénsale todo lo que hizo por nosotros». En el cielo, las oraciones de Jacobo y las de aquella familia viajaban en la misma dirección. Y mientras los hombres en la tierra medían el valor por la fuerza y el dinero, Dios estaba midiendo otra cosa: el corazón. Días después, sintiéndose inútil, Jacobo caminó hasta el pueblo para buscar trabajo. Pero en todas partes le cerraron las puertas. «Necesitamos a alguien más joven, ya tenemos gente, le avisaremos». Frases amables para decir no. Al mediodía, agotado y descorazonado, se sentó en una piedra a la salida del pueblo. El pecho le ardía, la vista se le nublaba. «Señor, no me dejes solo», alcanzó a murmurar antes de desplomarse a un lado del camino. Quedó allí tendido, invisible para el mundo. Pero Dios, que teje sus historias con hilos de gratitud, ya había puesto en ese mismo camino a la respuesta de una oración. Justo ese día, Rosa y sus hijos, Lidia y Samuel, ya crecidos, regresaban del pueblo. «Mamá, allí hay un hombre tirado», dijo Lidia. Se acercaron con cautela. Rosa se inclinó sobre él. «Señor, ¿me escucha?». Jacobo abrió los ojos con dificultad. Vio figuras borrosas. Una voz suave. «Creo que me mareé un poco», dijo. Pero Lidia, al verlo de cerca, sintió un sobresalto. Esos ojos cansados, esas manos, el corazón reconoce lo que la memoria tarda en ubicar. «Mamá», susurró, «no se parece a...». Rosa lo miró de nuevo, y entonces lo supo. «Dios mío. Don Jacobo, ¿es usted?». El hombre parpadeó, confundido. «¿Me conocen?». «Sí, don Jacobo», respondió Rosa con los ojos brillando. «Somos Rosa, Lidia y Samuel. Usted nos ayudó cuando nadie más lo hizo». En ese instante, tendido en el polvo del camino, Jacobo sintió algo que hacía mucho no sentía. No estaba siendo usado, estaba siendo reconocido. Quizás Dios no se había olvidado de él. Rosa, con una decisión firme, dijo: «No lo vamos a dejar aquí tirado». «Llevémoslo a la casa, mamá», exclamó Lidia. «Si él no nos dejó solos cuando teníamos hambre, nosotros no lo dejaremos solo ahora». «No quiero ser una carga», murmuró Jacobo. «Don Jacobo», dijo Rosa con suavidad, «cuando usted llegó a nuestra puerta con aquel costal de maíz, no preguntó si éramos una carga. Solo obedeció a Dios. Ahora déjenos a nosotros obedecerlo a Él».
Entre los tres lo ayudaron a ponerse de pie y comenzaron a caminar despacio hacia su hogar. No era un viaje, era una procesión de gratitud. Al llegar a la casita humilde pero limpia, lo acostaron en una cama. «Esta será su cama mientras se recupera», dijo Rosa. Jacobo, con la voz quebrada, susurró: «No sé cómo pagarles esto». Rosa lo miró a los ojos. «Usted ya pagó, don Jacobo, hace muchos años. Lo que sembró en nosotros, Dios lo está haciendo volver a su vida. Aquí no entra un jornalero desechado. Aquí entra un enviado del cielo». Y mientras él se recostaba, entendió una verdad profunda: los hombres pueden usarte y desecharte, pero Dios jamás deja sin recompensa un corazón que se entregó sin reservas. Los primeros días, Jacobo se sintió avergonzado de ser cuidado. Pero Rosa, Lidia y Samuel lo rodearon de un cariño que sanaba más que cualquier medicina. Poco a poco, cuando sus fuerzas volvieron, empezó a ayudar en cosas pequeñas: pelar papas, remendar una silla. Un día, lo encontraron arreglando una vieja herramienta. «Pensé tirarla, ya no servía», dijo Rosa. Jacobo sonrió. «Eso dicen también de algunos hombres. Pero mientras quede un poco de hierro, se puede afilar. Y mientras quede un poco de vida, Dios todavía puede usarnos». Pronto, su sabiduría del campo transformó el pequeño huerto de la familia en un jardín próspero. La noticia corrió, y otros campesinos empezaron a buscarlo, no para explotarlo, sino para escucharlo y aprender de él. El hombre que había sido desechado por viejo y cansado, ahora era un maestro respetado. Un día, un anciano de la iglesia, don Eusebio, vino a visitarlo. «Jacobo», le dijo, «el patrón te desechó porque ya no le servías para cargar costales. Y Dios te está usando ahora para cargar algo más importante, el ánimo de la gente». La noticia de la nueva vida de Jacobo llegó a oídos de don Ramiro, cuya hacienda, irónicamente, sufría por plagas y malas cosechas. El hombre que fue despedido como un desperdicio, ahora era respetado, mientras que el poderoso patrón se consumía en su amargura. Una mañana, alguien golpeó a la puerta. Era don Ramiro. Solo, cansado, con la mirada sombría. «¿Se encuentra Jacobo aquí?», preguntó. Al verlo, Jacobo sintió un nudo en el pecho, el recuerdo del dolor. Pero respiró hondo. Don Ramiro entró, cabizbajo. «Me enteré de que andas ayudando a la gente», dijo. «Que hablas mucho de Dios». «Solo comparto lo poco que sé», respondió Jacobo. «Y sí, hablo de Dios, porque sin Él, uno termina creyendo que las personas son cosas». Don Ramiro tragó saliva. Vine a pedirte perdón, Jacobo. Cuando te eché, creí que sacaba a un hombre cansado. Pero Dios me ha mostrado que estaba tirando a la basura años de fidelidad. Desde que te fuiste, nada ha sido igual. Te usé y te deseché. Te pido que me perdones». El silencio se hizo sagrado. Jacobo miró sus manos y luego al hombre que lo había humillado. «Don Ramiro», dijo con calma, «si el perdón dependiera de lo que usted hizo, no podría dárselo. Pero Dios me recogió cuando me sentía un trapo viejo. ¿Quién soy yo para negarle a otro lo que a mí me dieron? Lo perdono. No porque haya olvidado el dolor, sino porque ya no quiero vivir atado a él. Pero si de verdad ha entendido, entonces cambie. Trate a sus hombres como personas, no como animales». Don Ramiro rompió a llorar. «Lo haré», prometió. «No quiero nada de su hacienda, don Ramiro, porque Dios ya me dio algo mejor, un lugar donde no valgo por lo que hago, sino por lo que soy». Esa tarde, Jacobo oró en silencio: «Señor, gracias. Me mostraste que aunque los hombres te usen y te tiren, tú nunca lo haces.
Tú recoges lo que otros desechan y lo conviertes en algo útil, en algo hermoso, en algo que habla de ti. Con el tiempo, la Casa de Rosa se convirtió en un refugio para todos los que se sentían usados y desechados. Un joven despedido de una fábrica, una mujer abandonada por su esposo, un anciano olvidado por su familia. Y a todos, Jacobo les contaba su historia. Los hombres te pueden usar, te pueden olvidar, te pueden cambiar. Pero Dios nunca te ve como desechó. Con Él, lo que el mundo tira se convierte en testimonio. Una noche, ya muy anciano, miraba las estrellas junto a Lidia. Cuando me desmayé en aquel camino, le dijo, pensé que mi historia se había roto. Ahora veo que solo se estaba doblando para tomar un rumbo distinto. Dios me vio cuando todos pensaban que yo ya no era útil. Lidia apoyó la cabeza en su hombro. Entonces, cuando vea a alguien que se siente usado y desechado, le contaré su historia. Hazlo, hija, respondió él. Y diles de mi parte, los hombres pueden olvidarte, pero Dios jamás desperdicia una vida que se puso en sus manos. Y aquí es donde tu historia se cruza con la de Jacobo. Tal vez tú también diste años a un trabajo, a una persona, a un sueño, y te sientes reemplazado, desechado, invisible. Quizás hoy te preguntas, igual que Jacobo un día, ¿de qué sirvió todo? Esta historia quiere decirte algo muy claro, nada de lo que hiciste con amor fue en vano. Dios vio cada esfuerzo, cada lágrima escondida. Y aunque otros te hayan tratado como algo descartable, Él no ha terminado contigo. Cuando el mundo te baja del lugar donde estabas, Dios a menudo lo hace para levantarte en otro donde ya no eres una herramienta, sino un testimonio. Donde tu herida no es tu final, sino el puente para sanar a otros. Los hombres te usan y te sueltan. Pero Dios te toma, te sana y te convierte en respuesta para los demás. Si esta historia ha hablado a tu corazón, te invito a escribir en los comentarios una simple pero poderosa declaración de fe, Dios sí me ve. Escríbelo como un acto de fe, como un recordatorio para tu propia alma de que no estás solo. Que la historia de Jacobo sea un faro en tu corazón. Que encuentres consuelo en saber que para Dios, nunca eres un desecho. Eres un tesoro esperando ser redescubierto. Que la paz del Señor sea contigo, hoy y siempre. Amén.